Mente sana en Gelbes en la Onda. Jesús Molina, bienvenido. Hombre, bien hallado, por fin. Qué ganas tenía yo de saludarte. Bueno, pues como dijo Fray Luis de León, Isra, a ver, decíamos ayer, ¿no? Después de haber estado preso durante 5 años y volvió a dar sus clases de catedrático en la Universidad de Salamanca, ¿no? Pues eso, decíamos ayer. Mente sana. Oye, a ver, porque resulta de que has decidido que para arrancar esta Mente Sana, la nueva temporada de Mente Sana, por llamarlo de alguna manera, me lo decías el viernes en la inauguración, y vamos a tocar un poco el tema de los cambios, ¿no? El miedo a los cambios, ¿no? Ya lo hablamos tú y yo, sí. Que además fue propuesta tuya, ¿eh? Es que teníamos más programas preparados. Los cambios intimidan muchísimo, Jesús. Sí, o sea, de eso muchísimo. A tal nivel que hay veces que no queremos esos cambios, aunque sean para mejor. Porque nos da miedo. Nos genera ese miedo, exactamente, esa inquietud. No vamos a atrevernos. Y es porque somos animales de costumbre. Yo estaba acostumbrado a hacer el programa en otro sitio. Y hoy han sido nervios, momentos de tensión para llevar este programa por delante. Y al final sale porque tenemos un muy buen equipo, porque tenemos unas maravillosas instalaciones, pero esos nervios de ese cambio genera esa inquietud. Eso es normal. Y bueno, pues de eso vamos a hablar, del cambio. Que el cambio es parte de la vida. Y Steve Jobs dijo en cierta ocasión, dice, cada día me miro en el espejo y me pregunto, si fuese hoy el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. La resistencia al cambio delata nuestros defectos. La salud mental depende de la capacidad de una persona para evolucionar y adaptarse a sus circunstancias. Y permanecer anclado rígidamente en modelos y esquemas primigenios, pues solo nos servirá para acumular angustia. Por lo tanto, no hay que resistirse a aprender de la experiencia y a cambiar con ella, porque cualquier cosa a lo que uno se resiste, persiste. Y la libertad del ser tropieza con la resistencia que a veces opone el miedo a lo desconocido, como hemos dicho antes. Pues evitar cambiar manifiesta intrínsecamente que deseamos quedarnos en un lugar que nos resulta cómodo, es en el que no tengamos que afrontar nuestros miedos, esa zona de confort que le llamamos en psicología. Así que cambiar requiere plantarle cara a la incertidumbre y saber que cuando lo hagamos nos sentiremos ansiosos e inseguros. Por lo tanto, la resistencia al cambio puede significar que la persona no se responsabiliza de los problemas y prefiere evitarlos o buscar las causas fuera, culpando a los demás de sus errores. Evidentemente, esto es mucho más fácil, pero no lo más satisfactorio ni lo que impulsa a seguir avanzando. Porque cuando las circunstancias cambian, yo cambio. ¿Y ustedes qué hacen? Esto es una realidad como un templo, ¿eh? Estábamos hablando del lugar de la emisora nueva. El lenguaje es un factor fundamental también en la manera de enfrentar y entender la vida, comunicarnos con el mundo, ¿no? Según cómo lo utilicemos nos influirá de uno u otro modo a nivel emocional e intelectual. De hecho, Bernard Roth asegura que eliminando 2 palabras de nuestro vocabulario, nuestra vida cambia. Esto tiene sentido si nos fijamos en que, sin darnos cuenta, acudimos a frases hechas sin ser conscientes de cómo moldean nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Ahora bien, es lógico pensar que si cambias la manera de referirte a la realidad, también tu vida podría cambiar. Las palabras son la configuración acústica de las ideas. Esto ya lo dijo Novalis, un escritor de principios del romanticismo alemán. Y Bernard Roth, que es profesor de ingeniería de la Universidad de Stanford y también director académico del Instituto de Diseño Hansson Pratt, este intelectual escribió en un libro llamado El hábito del logro, en el que menciona varias de las fórmulas lingüísticas que conducen al triunfo o al fracaso. A continuación te contamos las 2 más importantes. Sin el poder del pero, tu vida podría cambiar. La palabra pero es una conjunción adversativa. Esto quiere decir que sirve para oponer 2 ideas, bien sea para matizar alguna aseveración
o bien para ampliarla o confrontarla. Si se habla desde el punto de vista psicológico, esta palabra es frecuentemente empleada para justificar, posponer o impedir la acción, especialmente cuando se utiliza en frases como sí, pero revela una intención de autosabotaje. Equivale a lo que comúnmente llamamos el ponerle pero a las cosas, es decir, crear obstáculos innecesarios o ficticios para pasar a la acción. Lo que el profesor Root propone es eliminar la palabra pero, el pero del vocabulario totalmente. ¿El pero? El pero, sí, una de las palabras. Hay dos palabras claves que el profesor Root nos pone, ¿no? Una es eliminar el pero y sugiere que tu vida podría cambiar si prescindes de ella, ya que te obliga a cambiar de perspectiva al usarla. La apuesta es sustituir esos peros por la conjunción y. Esa es la diferencia. De este modo, en lugar de decir, por ejemplo, quiero cambiar de pareja, pero me da miedo quedarme solo, se diría, quiero cambiar de pareja y me da miedo cambiarme solo. Quedarme solo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo cambia tu vida al modificar la forma de decir las cosas? Ross afirma que al utilizar pero te pone ante dos caminos que son concluyentes. O tomas un rumbo u otro. ¿Esto es programación neurolingüística? Sí, tiene mucho que ver de programación neurolingüística. Empezamos con el vocabulario. Y voy al... porque esto de autoprogramarnos neurolingüísticamente hablando es maravilloso una vez que conocemos los conceptos y para qué sirven los conceptos. Esto es como preguntarnos muchas veces ¿por qué me pasa esto a mí? Y en vez de preguntarnos por qué me pasa esto a mí, es preguntarnos ¿para qué me pasa esto a mí? Correcto, es una de las cosas que vamos a hablar también. ¿Por qué y para qué? Claro, ahí estamos programados muchos y entendemos las cosas desde otro punto de vista, ¿no? El poder de la palabra, eso lo decía el anuncio de Confidencia en el Camarote. El poder de la palabra. Una realidad como templo. Aprovecho para decirle hola a Ángel Oliveros, que está en el estudio 2, él preparando su Confidencia en el Camarote ya. Bueno, pues contemplando el panorama de una forma que no te obliga a escoger, sino que te invita a ver las cosas de manera más objetiva y no sentirse en una encrucijada, ¿no? Bueno, otra de las palabras, por ejemplo, es el cambio de tengo por quiero. Ajá. En vez de tengo por quiero. La segunda gran recomendación del profesor Ross es cambiar la expresión tengo que hacer por la expresión quiero hacer. Cuando dices tengo que hacer, inmediatamente te ubicas en el registro de la obligación. Tengo que hacer ya se considera una obligación. Esto es de por sí es muy desmotivante, ¿no? Porque ya te está obligando. Ya te está agobiando. Efectivamente. Tengo que hacer muchas cosas, ¿no? Implica que desearías una cosa, pero debes hacer otra, aún en contra de tu voluntad. Emplear el tengo ya te introduce en un choque emocional, ¿no? El Bernard Ross señala que si haces algo, nunca es realmente porque estés obligado a hacerlo. Y de un modo u otro, has elegido hacerlo. Así que elimina la expresión tengo que hacer y sustituirla por el quiero hacer. Simplemente estás admitiendo tu responsabilidad frente a la vida que llevas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos. Por ejemplo, cambiar, tengo que terminar este trabajo para mañana porque de lo contrario perdería mi trabajo. Por quiero hacer este trabajo para mañana porque es una manera de conservar mi empleo. Y cambiar, tengo que ser tolerante con mi pareja porque si no podría aburrirse de mí y dejarme. Por quiero ser tolerante con mi pareja porque es una manera de enriquecer la relación y estar mejor. Y cambiar, esa va por mí. Tengo que hacer ejercicio porque estoy engordando de una manera terrible. Mira. Por quiero hacer ejercicio para sentirme incómodo con mi cuerpo, ¿no? Me parece muy bien. La evolución del ser humano yo creo que pasa por la evolución del propio lenguaje del ser humano. Totalmente. O sea, no vamos a cambiar si tenemos un lenguaje anquilosado y que nos lleva a prácticas que no son las que queremos seguir haciendo. El ser humano del siglo XXI tiene que aprender a hablar correctamente, a expresar las cosas, pero sobre todo a entender lo que nosotros mismos queremos decir. Y con esa conciencia cambiamos un montón. Claro, eliminamos una fuerte carga emocional. Y es por eso que tu vida podría cambiar muy positivamente al eliminar esas palabras de tu vocabulario. ¿Y por qué no practicamos durante un mes, por ejemplo, y evaluamos los resultados? Ya me contaréis. Cuando practicamos el cambiar este tengo que y el pero por el i, y el tengo por
porque quiero, ¿no? Menos mal que tú luego cuelgas el programa en YouTube para que lo entendamos un poco más. Bien, bien. Bueno, pues todo cambio que no cambie en la mente Sí. no es cambio. O sea, tenemos que mentalizarnos que el cambio tiene que cambiar la mente también. Y todo cambio que no cambie la manera de pensar tampoco es cambio. Bueno, del mismo modo que no podemos usar un traje sobre el otro, tampoco podemos incorporar nuevas ideas si antes no sacamos las viejas. O como el caballero de la armadura oxidada que dice, el estar atrapado entre todo ese hacer os ha causado muchos problemas y las cosas empeoran con el paso del tiempo, le dijo Merlín. Y el caballero contestó, tengo que liberarme de esta armadura por mí mismo. Bueno, ahí el caballero estaba empezando a hablar con Merlín y metió la palabra tengo, que en un principio, pero Quiero, después ¿no? dijo, quiero liberarme de esta armadura, ¿no? El caballero Ese, de la armadura oxidada, es un de libro Robert Fisher. precioso que recomendamos 100% desde aquí, desde Ahora Radio. Y cada vez que hablo de él me acuerdo de María José Carretero, que desde aquí también un beso Sí, enorme a mí también me lo recomendó en a su nuestra día, compañera. me dijo, ¿lo has leído? Digo, no, digo, sí, perdón, pero releértelo de nuevo, ¿no? Es que cada vez que lo lees, Cada vez que lo lees sacas algo nuevo. aprendes algo más. ¿Sabes? Bueno, pues el primer cambio es mucho más difícil que el segundo, es mucho más fácil demandar, no sirve, no cambia la situación. Un cambio, aunque sea pequeño, trae detrás una cascada de cambios, o sea, eso sí es verdad. A mí Cuando empiezas a cambiar te vienen un montón de cambios a la vez. yo como todo ser humano, ¿no? A los cambios se les puede tener miedo, pero hay que ser valiente. Sí, sí. Hay que asumir el cambio. Y yo creo que además una vez que asumamos los cambios, todo lo que viene es nuevo y luego lo nuevo nos gusta al ser humano también. Seguro que sí. Sí, bueno, lo mínimo siempre es lo máximo. Todo en la vida se compone de cambios y todo cambia. Entonces gestionemos esos mejores cambios, ¿no? Claro. Bueno, tener capacidad de cambiar es tener espíritu de aprender también, es ser humilde. Y ser humilde es la capacidad de aprender y no alardear, como lo hace el prepotente, por ejemplo, ¿no? Humildad se tiene o no con dinero, o sin profesión, con estudio o sin estudio, porque en realidad es una actitud interna. Así que cambia para poder crecer en la vida. Hay que cambiar, aunque sea un pequeño cambio que tú decías, ¿no? Sé como el agua, amigo mío. Sé como el agua que corre y nunca se estanca, sigue fluyendo. Este conocido comentario Big Water, my friend. es de Bruce Lee. Uh-huh. Bruce Lee sobre el proceso de su autorrealización, ¿no? En resumen, en realidad una de las 3 cualidades del agua, según el Tao, ¿no? Extraído de la poesía del Lao Tse. Bueno, la poesía dice algo así como: la bondad suprema es como el agua, beneficia a todas las cosas sin contención. En la vivienda se mantiene firme, el ser fluye en las profundidades. En expresión es honesto, cuando hay confrontación se mantiene gentil. En el gobierno no tiene control, si hay acción se alinea con el tiempo. Está contento con su naturaleza y por lo tanto no puede ser criticado. Lao Tse. Bueno, pues eso, vivimos en un mundo donde pocas cosas se caracterizan por la estabilidad, vivimos en un mundo de cambio total. Completamente. Se nos exige presteza, se nos exige flexibilidad para adaptarnos a cada cambio, a los giros laborales, a los cambios políticos, a nuevas exigencias sociales, a las variaciones en nuestra forma de relacionarnos. En medio de estas dinámicas es comprensible experimentar cierta inquietud e inseguridad y por ello referencias intelectuales del mundo oriental como la de Raymond Tan, conferenciante y profesor de la Universidad de Guangzhou, espero decirlo bien, que no me riñan los japoneses, nos animan a conocer un poco más la filosofía del Tao. Dentro de este marco se nos enseña a mantener la calma en medio del caos y a obtener templanza y seguridad en medio de esta incertidumbre líquida. Y bueno, ¿cuáles son las cualidades del agua según el Tao? Bueno, pues mira, una de las cualidades es la humildad. La humildad, la primera de las cualidades del agua según el Tao es esta, ¿no? Es posible que en un primer momento nos resulte un poco complicado establecer alguna relación entre la dimensión psicológica y la escenario acústica. ¿Qué te pasa? ¿Que tienes la...? Que escucho mucho la música. No te preocupes. Escucho mucho la música y no me... De eso no te concentras, Bueno, ¿no? Y hablando de la música también es un cambio. Hombre, es un cambio, claro. Que es la nueva sintonía de Mente Sana, también. Bueno, pues lo que estaba comentando, ¿no? Sin embargo,
El agua realmente es inspiradora, ¿no? El agua que fluye por un río en calma, en placidez y en armonía nutre la naturaleza. Cuando su nivel es normal, llega a las orillas, alimenta a los animales y favorece ese equilibrio idóneo para que todo funcione. Ahora bien, cuando el río se vuelve arrogante y trae mayor caudal, todo cambia. La fuerza de su torrente provoca estragos, arrastra la tierra y destruye entornos y afecta a todos los seres vivos. Debemos integrar esas cualidades del agua caracterizadas por la tranquilidad y la humildad, porque el que sabe bien lo que es y no desea aparentar algo que no es, siempre preferiría la calma a la violencia. Ajá, muy bien. Asimismo, optará en cada momento por esa serenidad donde promover el equilibrio natural, ¿no? Bueno, y otra de las características del agua es que está atenta a la oportunidad. Entre cualquier dificultad siempre existe un rinconcito donde se abre la luz de la oportunidad. No importa lo agitado de nuestro entorno, no importa los cambios, las presiones o ese muro que de improviso se alza ante nosotros para quitarnos el paso. Seamos como el agua, hallemos esa grieta, esa debilidad ante nuestro oponente o esa dificultad por donde se abre un nuevo camino, una nueva oportunidad. Entre las cualidades del agua, según el Tao, está esa donde se nos recuerda lo hábil que puede llegar a ser esta sustancia vital. Cuando algo está restringido o ante ella surge un obstáculo que le impide el paso, no dudará en dos cosas: aplicar una fuerza implacable para recuperar su libertad y hallar el punto más débil de ese muro para vencerlo, ¿no? Y no olvidemos que en cierto modo el agua es una gran protagonista. Ella nunca duda en cambiar de forma de escenario o posición para seguir avanzando, y siempre que atisba la más mínima opción de abrirse paso por donde sea, lo hará. Y el cambio también es una opción que realizar sin miedo, porque pocos elementos son tan inspiradores y tendentes al cambio como el mismo agua, ¿no? Pensemos en ello: cuando la temperatura es extrema, puede convertirse en hielo o en vapor. Y no dudará tampoco en cambiar de forma dependiendo de dónde se halle. Será un vaso si está en su interior, y será insignificante si queda contenida en la grieta de una roca, pero recuperará su inmensidad si vuelve al océano y se convertirá en alimento de un ser vivo que esté sediento y la necesita. Yo no sé si a ti te pasa, pero tanto hablar de agua tengo una sed. Y a mí también me está entrando sed. Bebe tranquilo, bebe tranquilo. Porque además se te seca la boca. Me está entrando una sed increíble tanto hablar de agua. Oye, como que se te conciencia. Aquí está al lado el agua, que nos viene muy bien. Bueno, otro psicólogo también muy importante, Albert Ellis, psicoterapeuta, conocido por desarrollar la terapia racional emotiva conductual, ¿no? Dijo una vez que hay un monstruo que nos persigue en el día a día, uno recurrente que veta por completo nuestra felicidad. Es nuestra eterna idea de que el mundo debe ser fácil. Sabemos que no lo es, pero aún así seguimos sufriendo por cada dificultad, por cada piedra en el camino, por cada cambio no previsto ni imaginado. Pues seamos como el agua, ya vuelvo a decir, ya no lo dijo Bruce Lee, pero no nos limitemos a ver estas cualidades del agua según el Tao como una mera y bonita metáfora. Al fin y al cabo también nosotros somos naturaleza, y la naturaleza es la expresión del Tao. Al fin y al cabo, si nos sentimos tristes y desgraciados, hay una necesidad de cambiar, fluyendo en la nueva energía de la vida, consiguiendo los impulsos de la verdad de su corazón. Esto no significa el encierro de una cierta fantasía, significa la recesión de los impulsos en la verdad de nuestro corazón. Debemos discernir muy bien cuando trabajamos con el centro del corazón también. La sabiduría del corazón se recibe solamente cuando estamos alerta y claro, confiando en nuestro corazón. La verdad se está presentando allí. Si notamos sus efectos, tendremos una influencia creativa cuando se alinean con la verdad y nada puede dañarlos. Bueno, pues de la sabiduría japonesa hoy volvemos con una palabra que ya mencionamos también en otro programa, el Kaizen y el Henko, ¿no? Bueno, hay 8 formas más de expresar este cambio en japonés: Kaizen, Kuntai, Tuserin, Kawase, bueno, 8, o sea, en total, ¿no?
Pero bueno, para describir, cada una de ellas para describir un significado del cambio, transformación, desde un matiz diferenciador. O sea, hay 8 palabras para hablar del cambio dependiendo su matiz, ¿no? Bueno, pues hoy, como estamos hablando de un cambio interno, digamos, pues vamos a hablar del genco. Y habla del cambio en cuanto a la transformación de una situación o un estado a otro, en el que no hay retorno al estado inicial. En muchas ocasiones supone un avance muy grande en nuestro crecimiento personal y una prueba de que somos capaces de apostar por nosotros, siendo reflejo precisamente de este acto de valentía. Hablamos de ese punto de inflexión que nos alza por encima del miedo y las preocupaciones, transformando nuestra actitud vital. Y más allá de lo que podemos pensar, pocas palabras recogen conceptos tan básicos, pero a la vez tan importantes como el genco. Tener la capacidad de transformarse, de evolucionar, de avanzar y de ampliar el nivel de conciencia es clave para superar obstáculos, disolver el desánimo y salir fortalecido de las situaciones que se nos presentan. Porque genco es una representación, la del fruto de la resiliencia. Y Alex Rovira, que también lo hemos nombrado aquí muchas veces, dice que en la vida es así en cada momento clave. Porque tenemos que renunciar a una parte de lo que somos para llegar a ser lo que de verdad podemos ser. El cambio nos resulta gratuito, desde luego, y únicamente nos alimenta si nos dirige hacia la transformación. Porque gran parte de nuestras dificultades se resolverían si introdujéramos un genco en nuestra vida, un cambio transformador. El problema es que la mayoría de las veces no estamos dispuestos, o no sabemos cómo hacerlo, o nos da miedo lo nuevo. Y se sabe, por ejemplo, que algunas personas prefieren quedarse en esa zona de confort, continuando con las mismas estrategias de afrontamiento, a pesar de no encontrarse bien. De hecho, en ocasiones hacen verdaderos esfuerzos porque no se produzca un cambio que de otro modo pues se daría de manera natural. Lo cierto es que a todos nos da vértigo lo desconocido, aquello que no podemos predecir, que se escapa de nuestros cálculos y por ende de nuestro control. De ahí, cuando gestionamos mal este vértigo, acabamos consumidos y agotados y emocionalmente, porque optamos por arruncarnos y conservar nuestro sitio en vez de abrazar ese cambio, ¿no? Ahora bien, no nos confundamos, no toda mutación puede llegar a transformarnos. A veces cambiamos al mismo nivel en el que nos encontramos, es decir, realizamos un cambio de primer orden, de ahí que al poco tiempo nos encontremos inmersos dando vueltas en la misma dinámica otra vez, como si entráramos en una rotonda y no tomáramos ninguna salida, ¿no? Venga, en bucle. Bueno, como vemos, cambiar es un fenómeno de varias dimensiones, sobre todo si queremos que trascienda, es decir, si deseamos provocar ese genco. Así, no basta solo con querer cambiar y poner en marcha una acción diferente, sino que antes es necesario analizar cuál es la perspectiva que tenemos sobre lo que nos sucede. ¿Cómo podemos estar tan seguros? ¿No es cierto que ante un mismo hecho 2 personas pueden observarlo y explicarlo de manera distinta? Lo cierto es que cada uno de nosotros construye y trabaja con una realidad propia, particular, individual y difícilmente intercambiable. Por lo tanto, ¿por qué no investigar otras visiones para solucionar aquello que nos aqueja? No solamente desde nuestra visión interna, ¿no? Y no es fácil, es cierto. Pero precisamente por la complejidad que conlleva, hay que conjugar el aliento de la ilusión con un punto de calma y cuestionar nuestra visión. Así, el verdadero bienestar solo es posible tras trascender a nuestro propio ego, ¿no? Y bueno, un cambio transformador, ¿no? Un genco en ese ejercicio de valentía que hemos comentado. En este sentido somos el oponente más complicado, pero también el que más nos enseña, nosotros mismos, a proporcionarnos y el que nos ofrece más posibilidad de empoderarnos si no nos dejamos llevar por sus trampas y sus juegos mentales. Oye, Jesús, en esta nueva andadura, en esta nueva serie tal, también nos traerás cuentos, ¿no? Hombre, tengo un cuento para el final, ¿eh? Digo Ya estamos fatal de tiempo, ¿no? Tú ya nos bueno, conoces. mira, yo hablamos también en cierta ocasión de Mihaly, ¿no? De
del concepto del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, ¿no? De su libro Fluir, el que revisa el concepto de la felicidad y habla de las experiencias del flujo. Bueno, pues Mihaly habla de alcanzar experiencias autotélicas o aquellas actividades que se contienen a sí mismas, es decir, que se realizan no por la esperanza de ningún beneficio futuro, sino simplemente porque hacerlo es en sí la recompensa, ¿no? Bueno, la personalidad autotélica podríamos transformarla por experiencias potencialmente entrópicas, que es el flujo, definiendo 4 reglas. Lo primero es definirse las metas, sentirse inmerso en la actividad que se desarrolla, como cuando tú estás trabajando que se te pasa la hora volando, Sí. y porque te gusta tu trabajo, prestar atención a lo que está sucediendo, viviendo ese momento presente y aprender a disfrutar de la experiencia inmediata. Eso lo llamaríamos exitosina, ¿no? El éxito, ¿no? De lo que estamos haciendo. Bueno, me dice que tengo poco tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues me queda más de medio programa, ¿sabes? Estamos Mira, fatal. Jesús, no puede ser. No puede ser. Te lo digo Tendremos porque, que... Mira, porque es que tenemos que regalar la taza de Ahora Radio, que la Anda, vamos anda. a regalar enseguida. Pues continuaremos en otro momento con el resto de La segunda del parte del cambio. Porque hemos entrado nada más que en el agua. Nos queda más de medio programa, ¿eh? Pero tú, ¿qué programa bueno, estás preparado para Yo me preparaba un programa de cerca de 1 hora. Y me quedo corto, he quitado un montón. He quitado un montón. Bueno, Oye, pues mira. antes del cuento, ¿conoces ya la web? ¿Vas a entrar en la nueva web de Ahora Radio? Claro que sí, la he compartido. Una maravilla, la tengo aquí en la mano y les quiero recomendar a todo el mundo. La nueva web de Ahora Radio, www.ahoraradiohelves.com. Nada más que abrimos aparece también hasta tú. O sea, tal como lo he abierto, aparece Fíjate Jesús tú, Molina. Fíjate tú. Que es el primero en la lista de los colaboradores que aparece Jesús Molina. En la web. Fíjate, es que bien. Ahí nos pueden Sí, la escuchar hemos en cualquier compartido, parte. la hemos compartido. De todas maneras, tú sabes que yo lo cuelgo también en Facebook Sí, sí. y lo cuelgo en YouTube y aparece siempre el logotipo de la radio y cómo conectarse Exacto, con muy nuestra bien, emisora de radio, ¿no? Bueno, ¿y de qué es el cuento hoy? Bueno, Entonces? pues mira, hoy lo he extraído del muro de nuestra amiga Ana María García, de Tu Voz Interior. Me gustó mucho, lo guardé para el momento oportuno, porque esto ha sido este verano y digo, bueno, pues este es un momento oportuno, ¿no? Bueno, es como una reflexión, ¿no? Pero es bueno, empiezo, para que no Es haya, lo porque mejor, después hay una reflexión, En ¿no? vez de Pero explicarlo, lo mejor el es joven arrancar. discípulo le preguntó a su anciano maestro, ¿qué implica vivir despierto? Y este le respondió, pues sentirse agradecido por el simple hecho de estar vivo y dar gracias por todo lo que sucede en tu vida. Le contestó, ¿no? ¿Por todo? Se sorprendió el joven. Sí, por todo. Incluso por los infortunios, las desgracias y las pérdidas, insistió el discípulo. Especialmente por las adversidades. ¿Y eso? Pues porque son una maravillosa oportunidad de aprender, de superar limitaciones, de hacer consciente nuestra sombra y de desarrollar el potencial que llevamos dentro. En la vida nada sucede por casualidad, sucede por causalidad. En la vida existe un plan pedagógico para cada uno de nosotros. Estamos aquí para evolucionar y para lograrlo necesitamos ciertas pruebas. ¿Y qué me recomienda que haga la próxima vez que la vida me ponga a prueba? El anciano maestro sonrió y le contestó, tú simplemente suelta el control, ríndete, confía y en vez de preguntarte por qué me está sucediendo esto, trata de saber para qué te está ocurriendo. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado del por qué y el para qué? Totalmente de acuerdo. Pues aquí está. En cuanto veas el valor y el sentido profundo de lo que dicha situación te está aportando en tu proceso de crecimiento, sonreirás con complicidad a tu desgracia. El joven discípulo no podía creer cómo su maestro podía decir semejantes barbaridades. Completamente perplejo, añadió, ¿cómo podría yo sentirme agradecido por la muerte de un ser querido? El agradecimiento no es por lo que te sucede, sino por lo que puede aprender de dicho acontecimiento. Y en caso de hacerlo, comprenderás que todo lo que pasa en tu vida es precisamente lo que necesitas para aprender a ser verdaderamente feliz por ti mismo. Una vez ha sucedido lo que tú llamas desgracia, pérdida, adversidad o infortunio, ¿de qué sirve quejarse o sufrir? Ya ha sucedido y nada de lo que pienses, digas o hagas va a cambiarlo. Eso es cierto, se dio el joven. En cambio, concluyó el maestro, si te comprometes con aprender de la adversidad
crecerás, evolucionarás y de este modo serás más sabio. Tú simplemente céntrate en aprovechar las circunstancias que te trae la vida y te aseguro que en el momento en que aprendas a estar en paz contigo mismo, solo podrás dar gracias por todo lo que te ha sucedido en la vida, pues entenderás que ha sido precisamente lo que necesitabas para convertirte en el ser humano que puede llegar a ser. Porque la felicidad y el agradecimiento son sin duda los rasgos más característicos de las personas despiertas, y el sufrimiento y la queja es de quien aún siguen dormidas. Bueno, así como pasa con las personas, pasa con los países, con el planeta, y tienen que pasar sucesos, lo que llamamos crisis, para que suceda un proceso de transformación para el bien de la humanidad. Y así ha sido a través de la historia, de la evolución de la humanidad. Los procesos vienen a ser del dominio de Dios para la evolución de los seres humanos y de las sociedades. Y bueno, dedícate a ti, a reconocerte, a crecer en la espiritualidad, e igualmente estará ayudando a la humanidad con tus ejemplos de bondad y amor. Buen caminar por la vida y hasta el próximo programa. Un abrazo. Hasta el lunes que viene, Jesús Molina. Muchas gracias.